Perfecto. Venga, bueno, pues hay muchas caras conocidas, pero bueno, por si hay alguien que no nos conozca, presentamos primero un poco a la comunidad de donde surgen bueno, pues estas charlas. Y bueno, pues somos CreaXR y bueno, por aquí están otros de los admins, Álvaro, Carlos, Celia, David. Y bueno, en la comunidad somos muchos más e intentamos bueno, pues charlar, intentar aprender unos de otros y bueno, somos una comunidad de creadores de experiencias inmersivas y tenemos un canal en Slack que luego ponemos por aquí por el chat por quien no esté y se quiera incorporar. Y básicamente, pues eso, intentamos aprender unos de otros y colaborar y ayudarnos. Y bueno, sobre esta charla, la verdad es que yo personalmente tengo muchas ganas de esta charla y bueno, pues hemos liado un poquillo a Javier para que nos cuente qué es esto de crear un plató con Unreal. Y bueno, pues al final Unreal es ese motor de videojuegos y ver un poquito las posibilidades que tiene esta herramienta más allá de la parte de videojuegos. Por contaros un poquito más sobre Javier, bueno, pues tuvo una primera etapa hasta 2001 que trabajó como diseñador gráfico y diseñador web en imprentas y agencias de publicidad. También como operador de cámara, editor y técnico de vídeo en cine, publicidad y espectáculos. Y luego una segunda etapa del 2011 al 2021 que se encauzó más hacia el sector educativo, la realización de vídeo, eventos en streaming y tuvo también un primer contacto con la realidad virtual y con Unreal. Y bueno, pues mejor que nos lo cuente él mismo y ya le damos paso a él con la charla. Y bienvenidos a todos. Pues bienvenidos, muchas gracias Laura por la presentación, gracias por la invitación también, que llevábamos con esta charla pendientes hacía meses. Voy poniendo la pantalla, ¿vale? Voy a compartir. Solo comentar una cosa, cualquier duda que tengáis podéis ir dejándola por el chat y se la vamos transmitiendo a Javier. De todas maneras, después de la charla tendremos un ratito también para debatir y para comentar, ¿vale? Vale, ¿estáis viendo bien ahí? Perfecto. Muy bien. Pues sí, efectivamente, como ha comentado Laura en la presentación, primero fue el contacto con la realidad virtual, en 2013 con los óculos, y luego ya llegó Unreal el otro día. En otra charla que estuve me preguntaban que por qué, que si empecé directamente con Unreal o fue algo progresivo, y realmente empecé con Unity. Las primeras aplicaciones que pasamos a hacer con Oculus Rift eran sobre todo con Unity, pero siempre me faltó un puntito de fotorrealismo, y creo que en ese sentido Unreal está un pasito por delante, ¿vale? No me tiréis al cuello todavía. ¿Vale? Creo que he apostado desde hace tiempo por el sector audiovisual, aunque no es exclusivo de Epic, como habéis visto hace poco. Unity ha comprado Beta Digital, que es la empresa que hizo nada más y nada menos con los efectos especiales del Señor de los Anillos, la empresa Peter Jackson, y eso quiere decir que evidentemente estas empresas se están moviendo hacia ese sector, sin duda. El sector audiovisual tiene muchísimo potencial y esto pues es un melón gordísimo que acaba de explotar recientemente. Yo creo que un poquito lo que se ha destapado todo ha sido de Mandalorian, ha sido un poco la producción que ha destapado todo este nuevo sistema de producción, porque realmente los estudios están virando hacia otro modelo de producción en el que se vuelve a hacer todo. Es curioso también porque parece que volvemos un poquito a los orígenes del cine, donde los trucos se hacían delante de la cámara, ¿no? Volvemos un poco a eso, ¿no? Menos postproducción y más efectos delante de cámara en el estudio, ¿no? Luego veremos un poquito más en detalle lo que es la producción virtual, ¿vale? Y el proyecto que os he traído es un escenario virtual que hice hace poco para la comunidad de WordPress. Es un proyecto muy chiquitito. También realmente la charla se puede haber titulado los primeros pasos o lo mínimo que tú puedes tener para empezar a hacer producción virtual. Y bueno, es un proyecto ha quedado bastante bien, realmente. Ha llamado mucho la atención, incluso en el extranjero, porque WordPress es una comunidad muy grande y esto realmente en esta comunidad no se había hecho, y realmente es un público que es muy ajeno a este tipo de cosas, ¿no? Incluso hay gente que me ha dicho, después de haberlo visto varias veces, que no se imaginaban que fuera 3D. Entonces, bueno, ese realmente es el mejor comentario que le pueden hacer a uno cuando el trabajo, cuando no se nota, realmente es cuando está bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, aún así hay mucho margen de mejora, obviamente, y ya veréis que los recursos con los que hemos trabajado han sido muy poquitos, ¿vale? Pues vamos a empezar con la charla. Yo soy Javier Salinas, nací en Tenerife,
Como ha dicho Laura, estudié primero publicidad y dirección cinematográfica. He tocado un poquito todos los palos de la producción audiovisual y desde hace 10 años aproximadamente trabajo en el sector educativo como responsable de un departamento de producción audiovisual, ahora ya más centrado en innovación, donde trabajamos proyectos de realidad virtual y de producción audiovisual, ¿vale? Sobre todo para formación online. El proyecto que os ha traído hoy, de todas formas, no tiene que ver con mi trabajo en la universidad, sino con mi trabajo como voluntario en la comunidad de WordPress, ¿vale? Para los que no conozcan un poquito lo que es WordPress, WordPress es el gestor de contenido web más importante del mundo, por lo menos el más extendido. Creo que anda en torno al 60% de las webs del mundo, son muchos millones de webs, ¿vale? Que están construidas sobre WordPress. Y aunque empezó como un sistema para crear blogs, ha ido evolucionando con el tiempo y hoy en día se puede hacer cualquier tipo de web, ¿no? Pues desde tiendas online, webs personales, es decir, todo lo que se nos ocurre se puede hacer con WordPress, ¿no? Hay una comunidad de muchos miles de personas detrás y realmente lo bueno que tiene WordPress es que es una licencia GPL gratuita que cualquiera puede usar y puede modificar, ¿no? Entonces, pues realmente hay una comunidad de desarrolladores que trabajan mucho por mejorar el sistema y por incorporarle novedades, ¿no? Pues los mismos plugins o temas, por ejemplo, gráficos que se pueden utilizar, ¿no? Paralelamente a lo que es WordPress está la fundación, ¿no? Que es un poco la que vela por el cuidado de las marcas, ¿no? Y porque se mantenga este espíritu de comunidad que le ha llevado al éxito desde el principio, ¿no? Es una comunidad, por ejemplo, las WordCamps son eventos presenciales que se realizan en ciudades de todo el mundo y tienen unas normas muy concretas de respeto y de diversidad al resto de miembros, ¿no? Una comunidad, la verdad, bastante abierta, bastante heterogénea, hay gente de todo tipo y todos realmente están ahí por el proyecto común de WordPress, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el que utiliza WordPress para trabajar, el que ha hecho negocios con WordPress, pues, se siente un poco en deuda, ¿no? Y por eso, por ejemplo, es por lo que yo participo en las WordCamps, ¿no? La WordCamp, como os digo, es un evento de 2-3 días en el que se dan charlas sobre mejoras del propio sistema, incluso cosas relacionadas con negocios o con marketing digital. Y luego está el día de lo que se llama el Contributor Day, que se organizan mesas de trabajo en las que pues la gente se pone a hacer traducciones, a desarrollar plugins o a editar vídeo, ¿vale? Esto es un poquito el mapa de las WordCamps a nivel mundial, para que os hagáis una idea del tamaño que tiene esta comunidad. Actualmente hay unas 1.100 WordCamps en todo el mundo, 375 ciudades y 65 países. Ellos dicen incluso que 6 continentes. Yo la verdad que no he encontrado ninguna en la Antártida, pero si ellos lo dicen, será porque algo se ha hecho. Hay WordCamps por todo el mundo y España precisamente es uno de los países más activos a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues podéis ver aquí en el mapa pues realmente la extensión que tiene esta comunidad, ¿no? Aparte de las WordCamps, luego están las meetups, que ya son incluso en cualquier pueblo. Hay una meetup en la que se pueden reunir 10 personas simplemente y hablan sobre WordPress y hacen alguna pequeña mejora, ¿no? La última WordCamp presencial que hubo en España fue en Zaragoza en el 2020, finales de enero, creo recordar. Como veis aquí en la foto de familia, que se suele hacer siempre al terminar el evento. Y la primera presencial que se ha vuelto a hacer ha sido precisamente este fin de semana, pasado, en Sevilla. Ha sido la primera presencial de nuevo que se ha hecho a nivel mundial, ¿vale? Pero volviendo a esta de Zaragoza, pues fue un poquito antes, obviamente, de la pandemia. Y a partir de este momento, pues todas las WordCamps a nivel mundial pasaron a ser online, ¿vale? Hasta esta fecha no se había hecho absolutamente nada online. Entonces, claro, al final cada uno intenta aportar un poquito lo que sabe, ¿no? Pues yo me metí en el equipo de vídeo, empezamos a hacer temas de eventos online, apoyo en las WordCamps y este año pues se propuso, como este año otra vez la WordCamp España, que es la de nivel nacional, tenía que ser online, pues la dirección propuso hacer algo un poquito diferente, ¿no? Entonces propusieron hacer una especie de programa de introducción estilo Late Night Show, ¿vale? Un poquito como La Resistencia, si lo habéis visto. Era un poquito la idea que tenían. Entonces, pues estuvieron buscando un plato que reuniera un poquito esas características, pero costaba mucho encontrarlo. De hecho, el equipo de dirección de vídeo estaba en Barcelona, ¿vale? Entonces, en un momento dado, pues salió en las conversaciones la posibilidad de hacerlo con un croma y hacer el plato completamente virtual. Aceptaron la propuesta
y tiramos para adelante. El equipo de vídeo empezó a trabajar en guiones, empezaron a trabajar en sketches, empezaron a trabajar un poquito en lo que iba a ser la estructura del programa. De hecho, sí iban a ser 2 programas, como de 1 hora de duración, uno para el primer día y otro para el cierre, ¿vale? Y así que nos Se pusimos cuela, a perdona trabajar. Javier, se Sí, cuela un poco el sonido a veces. Yo creo que cuando te mueves o algo así, no sé si los demás lo oís, perdona interrumpirte. ¿se cuela? ¿Qué se cuela? Un poco de sonido, o sea, en el micrófono, como un sonido raro. Yo creo que cuando te mueves así, a lo mejor. Pues Sí, un poquito ahí. así. Vale, intentaré Perfecto. no moverme mucho. Disculpa, gracias. Nada, para nada. Sí, de lo que se trata es de que se oiga bien. Entonces, bueno, pues aceptaron esta propuesta, tiramos para adelante y nos pusimos a trabajar. En esta foto de familia, aquí en el circulito rojo estoy yo. Esto es como buscar a Wally. Os he traído un pequeño vídeo, como me imagino que no habéis visto el programa, aunque está completo en YouTube, están los 2 programas. Podéis buscar WordCamp España 2021, Late Night Show. Pero os he traído un pequeño clip de vídeo donde se ve un poquito el trabajo, el resultado final de cómo quedó el programa, ¿vale? ¿Se oye? Sí, se oye bien. Vale, ahí al final habéis visto ya efectivamente lo que era Chroma y todo lo que era virtual, ¿vale? Luego iremos un poquito más en detalle a verlo en concreto en lo que es el proyecto en sí, ¿no? Vamos a recapitular un momentito y para los que no tengan muchas nociones de lo que es producción virtual, os voy a contar un poquito en qué consiste este nuevo sistema de producción que, como os digo, se está haciendo tan popular, ¿vale? Lo que tenemos ahí es la imagen principal que está arriba a la derecha, un plató de LED, ¿vale? Que son el tipo de plató que se está instalando, se está haciendo ahora más popular a nivel profesional, en el que el actor está rodeado de pantallas LED, donde se proyectan fondos generados por ordenador, ¿vale? Ahora mismo la tecnología que más estoy utilizando para esto es Unreal. Y como vemos, pues combina elementos reales con elementos de 3D, ¿vale? El suelo, por ejemplo, es arena real, la moto es real y el actor es real. Todo el resto son fondos proyectados en la pantalla LED, que lo positivo que tiene es que al ser pantallas que proyectan luz, pues esa luz obviamente refleja sobre todos los materiales que están en escena, ¿no? Entonces esto le da una capa de realismo adicional que era muy difícil de conseguir con los cromas tradicionales, ¿vale? Realmente la ventaja que tiene todo este sistema, la principal ventaja porque producción virtual o fondos virtuales se llevan haciendo durante muchos años en el cine, el gran salto adelante es que todo esto se hace en tiempo real, ¿vale? Este vídeo, si lo podéis buscar, está en YouTube, es brutal, el Unreal Engine Virtual Production, y explica muy bien cómo funciona el sistema. Es decir, aquí el director puede entrar, por ejemplo, y puede decidir que esa luz de la mañana no le gusta y que quiere que sea de repente por la tarde o que sea por la noche. Y simplemente con una tablet puede hacer que todo ese cielo cambie y al mismo tiempo cambia obviamente la iluminación, ¿no? Si veis debajo donde está la cámara, veis que tiene un pivotito. Eso es el tracker, ¿vale? Es el rastreador. Es otro de los elementos que forman parte de esta nueva ola, este nuevo salto adelante de producción, ¿vale? El tracker lo que hace es que el movimiento de la cámara real tenga un reflejo idéntico en el mundo virtual, ¿vale? De esta manera, todo ese fondo que tenemos en pantalla reacciona según se mueve la cámara, ¿no? Obviamente, pues cuando la cámara se mueve, los fondos también tienden a moverse, pues de esta manera se puede hacer también en tiempo real, ¿vale? Y luego, la otra imagen que tenemos a la izquierda, abajo, vemos ahí 2 señores con gafas de realidad virtual, ¿vale? Estos son los Virtual Scouts, ¿vale? Tradicionalmente en el cine, el Scout era la persona que iba buscando localizaciones. Por ejemplo, el director decía, pues yo quiero una casa sobre un acantilado. Entonces el Scout decía, pues yo conozco una casa que está en un acantilado en Canarias. Entonces se iba todo el equipo allí y ahí rodaban, ¿no? Ahora el Virtual Scout lo que hace es entrar con las gafas de realidad virtual. De hecho, si ves en la imagen que está abajo donde se ve la moto, se ven unas lucecitas por aquí, verde y otra azul. Son estas 2 personas que están en ese momento dentro del escenario y pueden modificarlo
a petición del director o del director de fotografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden decir, pues me quitas esta piedra de aquí o me pones esta otra cosa aquí o lo que sea. Ellos en directo pueden estar modificando el escenario, lo cual es algo también impensable hace apenas unos años, ¿vale? Y luego a la izquierda, pues tenemos a este señor que es el técnico de Unreal, que es un poco el dios, entre comillas, de este mundo virtual, ¿no? Y el que puede hacer que todo esto funcione, ¿verdad? Y lo veis ahí con todo ese equipo de pantallas y ordenadores, obviamente, muy potentes, ¿no? Que permiten estas resoluciones brutales que tienen estas pantallas y sobre todo que todo vaya fluido y vaya en tiempo real, ¿no? Ese es un Tenemos una poquito... preguntilla por Sí, aquí. venga, pues sí, Si quieres, te voy diciendo al mismo tiempo o prefieres que lo venga, deje. perfecto. Venga. Dice César, entiendo que la iluminación es aportada por las pantallas. ¿Para iluminar tras la cámara se usa iluminación tradicional o pantallas LED de menores dimensiones? Se combinan las dos iluminaciones. Es decir, la pantalla realmente lo que aporta es más un tema de reflejos. Pero como estáis viendo aquí, en este hueco, sí que se ha introducido una luz tradicional, ¿vale? Para darle más potencia. Las pantallas por sí mismas no tienen tanta potencia lumínica como para iluminar la escena. De hecho, se quemarían en cámara, ¿no? No se verían. Entonces sí que es necesario combinarlo con iluminación tradicional. Aquí a la izquierda, abajo también veis que hay un foco LED, ¿vale? Entonces sí que se sigue combinando un poquito la iluminación tradicional con la de la pantalla LED. Ya digo, lo que aporta, por ejemplo, veis la pantalla del techo. La pantalla del techo aporta reflejo también y las laterales también aportan reflejo, ¿no? Pero realmente por sí mismas no tienen capacidad de iluminar la escena. Entonces es necesario todavía combinar las dos fuentes de iluminación, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta de César. Seguimos. Entonces, esto obviamente, como os digo, es el estándar de producción broadcast, podemos decir, ¿no? Profesional. Nosotros, obviamente, cuando estamos empezando y sobre todo cuando hacemos un proyecto como el de la WordCamp, que como os digo es voluntario, porque toda la gente que participa ahí es voluntaria y no cobra, pues nosotros obviamente tenemos que partir de unos recursos mucho más limitados, ¿no? Entonces, un poquito el objetivo de la charla de hoy, que veáis por dónde empezamos nosotros y un poquito el resultado que ya habéis visto, ¿no? que conseguimos. Nosotros realmente empezamos con esto, ¿vale? Que es un tracker de HTC, que ya lo habéis probado seguramente todos vosotros. El tracker va acompañado de dos estaciones base que un poco delimitan el espacio en el que el tracker se puede mover. Con dos trackers me parece que tenemos un área de 5 por 5 metros y con 4 podemos conseguir un área de 10 por 10 metros, ¿vale? Esto pues vale muy poco dinero, realmente funcionan muy bien, aunque obviamente no llegan a la precisión que tienen los trackers profesionales, ¿no? Pero bueno, con esto podemos hacer cositas. De hecho, si lo habéis probado en alguna experiencia de realidad virtual, pues tiene una precisión bastante aceptable. Se puede poner en una raqueta, se puede poner en un rifle, por ejemplo. Permite que cualquier objeto que nosotros tengamos, digamos, en la mano o en escena, se pueda reproducir su movimiento en el escenario virtual, ¿vale? Tenemos un pincho USB, que es el dongle, que es lo que emite la señal o recibe la señal USB, perdón, por USB, recibe la señal Bluetooth, ¿vale? Que es la que transmite el tracker. Y a la derecha simplemente configuramos el tracker como si fuera una cámara y lo que tenemos abajo es el blueprint, que para los que ya conocéis Unreal sabéis perfectamente lo que es un blueprint. Para los que no lo conocéis, un tipo de programación gráfica que realmente este blueprint lo único que está diciendo es que me coja la posición del tracker y me la aplique a un elemento que nosotros tenemos en la escena virtual, ¿vale? Que puede ser nuestra cámara, puede ser un cubo, puede ser lo que nosotros queramos, ¿vale? En este caso Tenemos otra nosotros... preguntilla. Sí, Perdón, disculpa. adelante. No, o Era sea, un sí, poquito tú anterior. dime. ¿Y las pantallas LED tienen alguna característica que permite una calidad de color broadcast? Dice Jean-Pierre. Sí, las pantallas LED, voy a ir un poquito para atrás, estas pantallas LED que se están utilizando obviamente tienen ya una definición que en cámara no se aprecia, digamos, el píxel, ¿vale? Las pantallas han evolucionado mucho en los últimos años, han bajado mucho de precio, pero sobre todo han ganado mucho en calidad, ¿vale? Este tipo de pantallas, si te acercas mucho, sí que ves los píxeles, realmente son 3 diodos LED de 3 colores, o puede que las haya también de un solo diodo que cambia de color, ¿no? Pero realmente lo que define la resolución de la pantalla es la separación entre los diodos, ¿vale? A menor separación, o sea, cuanto más juntos estén, más cara es la pantalla, ¿vale? Y estas ¿Qué, pantallas realmente, sí, dime.
Sigue, sigue. Si te acercas mucho sí que se ve, pero a cierta distancia obviamente pues no se llega a apreciar esta separación de los píxeles, ¿no? Entonces por esto realmente se acaban de incorporar recientemente las pantallas, porque la nueva generación de pantallas LED realmente tiene una definición que a un par de metros de distancia tú no la ves. He estado en una feria hace poco aquí en Madrid. Hay una empresa que creo que se llama Alfalite, que tenía una pantalla pues, decir, de 4 por 5 metros y a 3 metros de distancia, pues aquello parecía, vamos, parecía una pantalla proyectada, es decir, no parecía que fuera pantalla LED. O sea, es una definición ya increíble. Y sobre Com- todo la calidad de color que tienen también y obviamente permite también una gradación de color profesional, ¿no? Comentan eso. ¿Qué dot pitch sería? No sé si lo he dicho bien, Creo pero... que anda en 2.3 milímetros, me parece que anda por ahí. La resolución estándar que se está utilizando, ¿vale? 2.3 milímetros entre unos y otros. Vale, gracias. Ok. Bueno, pues comentaba, esto realmente el blueprint lo único que hace es decir, coger la posición del tracker, entonces nosotros se lo aplicamos a cualquier objeto que tengamos en escena. En este caso, yo tengo un modelo en 3D de mi tracker y vamos a ver un poquito cuál es el resultado que obtenemos con este sistema, ¿vale? Aquí tenemos el tracker, ¿vale? Y realmente cuando nosotros lo movemos, se mueve en el mundo real y se mueve en el mundo virtual. Se trata simplemente de esto, ¿no? De que el objeto vaya exactamente. Entonces, cuando se lo acoplamos sobre la cámara, nosotros movemos la cámara y la cámara del mundo virtual pues se mueve realmente sincronizada con la del mundo real. ¿Vale? El problema que tienen estos trackers, por ejemplo, es que sí que tienen una pequeña latencia, ¿vale? Entre el movimiento, cuando nosotros hacemos el movimiento y cuando se aplica. Entonces fue una de las problemáticas que nos encontramos con este proyecto y por eso descartamos hacerlo todo en tiempo real, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar los trackers para ubicar la posición de las cámaras y luego hacer el resto en postproducción. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que tenemos ya el tracker, la cámara traqueada, digamos, lo que hicimos fue, obviamente, generar el plató, ¿no? El escenario. Sabemos que tenemos una mesa donde van a estar los presentadores y a la izquierda tenemos un sofá donde van a estar los invitados, ¿vale? Todo el resto es inventado. Realmente aquí lo que tenemos, este cuadrado que está en el suelo, es la superficie de plató que nosotros tenemos, digamos que son nuestros 5 por 5 metros, ¿vale? Y todo el resto nosotros podemos poner lo que queramos, ¿vale? De hecho, en este caso teníamos muchas pantallas, al final las acabamos dejando en solo 2 pantallas, ¿vale? Como veis, el escenario está modelado en Blender. Es un modelado bastante básico, es decir, no es un escenario realmente complejo, ¿no? Porque lo que necesitamos es que realmente es que se mueva con fluidez y sobre todo porque luego al aplicar los materiales, etcétera, realmente vimos que no necesitaba mayor complejidad, ¿no? Lo que tenemos aquí arriba es un plugin que ha salido recientemente para Blender que nos permite enviar directamente los objetos a Unreal, ¿vale? Sin tener que exportar formatos intermedios como FBX o como OBJ. Nosotros directamente desde Blender vamos enviando nuestras mallas a Unreal. ¿Que queremos modificar algo? Volvemos a Blender. Modificamos, volvemos a enviar y sustituye el archivo que tenemos en el proyecto de Unreal, ¿vale? Es una manera bastante rápida y fluida de trabajar y sobre todo de hacer modificaciones e ir viéndolas un poquito en tiempo real, ¿no? Entonces, bueno, lo que tampoco hicimos en Blender fue aplicar los materiales. Eso ya lo hacemos a continuación en Unreal. Piden por el chat el nombre del plugin, porfa. El plugin se llama Blender to Unreal Pipeline o algo así. Es gratuito y lo encuentras enseguida. Y vamos, se añaden los add-ons normales de Blender y funciona perfectamente. Hay un par de cositas, de todas formas, si queréis luego al final, esta persona que no sé quién ha preguntado, que Jean-Pierre, no contacte sé si lo he conmigo, dicho bien. porque es que luego en el proyecto de Unreal sí que hay que hacer hay que activar un par de modificaciones para que los objetos lleguen correctamente, ¿vale? Cuando tú abres el proyecto tienes que darle un par de ajustes. Nos lo puedes decir luego por el canal para tenerlos Sí, todos. exacto. ¿Hay alguna otra preguntilla también de César? ¿Todo lo que pueda causar una oclusión mejor en físico o puede usarse volúmenes con croma y hacerse virtuales? A ver, el tema de oclusión, todo lo que se pueda utilizar real, obviamente si combinas objetos reales con objetos virtuales, al final te va a quedar mejor integrado. De hecho, como habéis visto en este caso, el sofá que nosotros teníamos era real
Y la mesa, al final lo único que hemos usado es la tapa, que es donde están los presentadores apoyados y tienen sus tazas, ¿no? Si hubiéramos tenido la mesa completa hubiera sido incluso mejor. Pero todo el resto es virtual, o sea, es que nosotros realmente en este caso no necesitamos ningún objeto real más. Pero siempre yo creo que es bueno combinar parte real y parte virtual. De todas formas, si lo hubiéramos hecho todo dentro de un real, sí que puedes utilizar objetos 3D para hacer oclusión. Es decir, tú puedes superponer capas delante de la capa de vídeo, entonces puedes tener un fondo, una capa de vídeo intermedia y una capa delantera donde puedes tener objetos, por ejemplo, una columna que pase, y esa columna sí que puede ser virtual, ¿vale? Entonces, bueno, depende un poquillo del proyecto y obviamente de la capacidad de producción que tengas. Nosotros no podemos hacer prácticamente nada de esto en real, ¿no? Si puedes poner una columna, aunque sea de cartón piedra, que parezca realista, pues eso que te has ahorrado, ¿no? Si puedes poner parte del decorado, ¿no? Normalmente en producción profesional sí que se utiliza parte de decorado real y se combina con la parte virtual, ¿no? Entonces, como decía, pasamos a la parte de materiales. Aquí ya fuimos a trabajar directamente en un Real 5 porque la gestión que tiene de los materiales y de la luz es increíble y puedes ver los resultados rápidamente en vivo, ¿no? Al final también como tratamos de ahorrar un poco de tiempo y conseguir el mejor resultado con los mínimos recursos, pues nos parece una muy buena opción. Y como veis aquí realmente la calidad de ese parqué, de la piel que tiene el sofá. En este caso, de todas formas, aunque el sofá era real, utilizamos un sofá virtual para que las sombras coincidieran sobre el parqué, ¿vale? Para poder generar nuestras propias sombras. Y el material de la mesa y todo, bueno, la verdad es que a mí esta es la parte que más me gusta, la de aplicar materiales y la iluminación, porque eso realmente ya es cuando ves que todo empieza a cobrar vida, ¿no? Tu escenario se vuelve físico, ¿no? Realmente. Y bueno, para mí es súper entretenido. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos la cámara traqueada, tenemos nuestro escenario, pues nosotros ya con el tracker empezamos a ubicar nuestras posiciones de cámara, ¿vale? Como os digo, nuestro movimiento tiene una latencia, no podemos utilizarlo en tiempo real, pero sí que podemos utilizar las posiciones del tracker para que nos dé las posiciones del mundo virtual. Entonces ya nos hacemos una planta de cámara, que es esto, que es un poquito todos los tiros de cámara que el director ha utilizado, ¿vale? Tenemos un plano general un poco más corto, tenemos un plano para el invitado, tenemos un plano para los presentadores, etcétera, ¿vale? Y estas son ya posiciones fijas que nosotros vamos a utilizar durante toda la grabación de los programas. Estas cámaras ya no se van a mover, pero nosotros las tenemos exactamente ubicadas en el mismo sitio donde teníamos la cámara real, ¿vale? Porque eso es lo que nos da el tracker. De otra manera sería muy difícil que todo fuera exacto, ¿no? Es una de las ventajas que tiene. Luego hay otra opción que nosotros tenemos que tener en cuenta también, no solo la posición de la cámara, sino qué objetivo tiene esa cámara, ¿no? Qué apertura tiene, qué velocidad de fotogramas está utilizando. En este caso lo que hacemos es, como casi todas las cámaras hoy en día, semiprofesionales y profesionales, y en concreto las que nosotros hemos utilizado, se pueden controlar por Wi-Fi, pues nosotros podemos recoger esos parámetros. Por ejemplo, en este caso tenemos que tiene una apertura de 4,5 de iris, y la distancia focal es de 1,8 metros. Es decir, esta cámara, que es la que enfoca a los presentadores, digamos que los presentadores están a 1,8 metros, ¿vale? Estos son los parámetros de la cámara real. Nosotros lo único que hacemos es aplicárselos a la cámara virtual, ¿vale? 4,5 de apertura y el de distancia focal 180 centímetros, ¿vale? En este caso aquí tenemos otro parámetro más que es la longitud focal, que eso es simplemente pues, la lente que nosotros estamos utilizando, ¿vale? Yo tengo aquí, por ejemplo, una que son 85 milímetros, pues yo simplemente si estoy utilizando esta lente en la cámara, pues le digo en un real que mi cámara tiene una distancia focal de 85 milímetros, ¿vale? Podemos configurar perfectamente todos los parámetros de la cámara real en la virtual. Velocidad de obturación, velocidad de fotograma, la temperatura de color, es decir, cualquier parámetro que nosotros hagamos en la cámara real lo podemos hacer en la virtual. Lo ideal, obviamente, que sería que esto estuviera sincronizado, ¿no? Que nosotros hagamos un cambio en la cámara real y se haga también en la virtual. Hay formas de hacerlo, hay distintos sistemas que la gente está probando. Nosotros en este caso estamos intentando actualmente pasar estos parámetros que tenemos en el control Wi-Fi, digamos, que se pasen directamente a Unreal, o incluso que nosotros podamos tener esta interfaz web dentro del escenario virtual, ¿no? Que a lo mejor eso con una pantalla táctil pues sería
fácil de hacerlo. Pero bueno, en este caso realmente no nos costaba nada poner las posiciones fijas, digamos, de cada tiro de cámara, y con eso pues ya teníamos realmente el encuadre igual al que teníamos en el mundo real, ¿no? Entonces, con todo esto ya configurado, aquí tenemos nuestro plató, tenemos la iluminación, tenemos los materiales, tenemos las posiciones de las cámaras y tenemos las características de cada cámara ya sincronizadas. Y a partir de aquí, pues nosotros ya podemos empezar a integrar la imagen real que se rodó en el plató de croma con los fondos virtuales. De hecho, todo el rodaje se hizo en Barcelona y yo no estuve presente en ningún momento, ¿vale? Yo iba recibiendo las secuencias editadas y en un proyecto colaborativo con el director, él montaba las secuencias y yo iba añadiendo los fondos virtuales. Lo veremos un poquito más adelante. Para sincronizar la imagen real con la virtual, ¿qué hacemos? Colocamos una placa de cámara, un plate que se llama, y como ya nuestras características son iguales, pues vemos aquí que efectivamente coincide el ángulo de cámara, coincide la apertura, así como que todo, todo va a su sitio, ¿no? Esto realmente es simplemente un plano donde nosotros colocamos la imagen real con un croma, ¿vale? Ya hecho. Eliminamos así de una forma un poco rústica, podemos decir, porque realmente el croma que hace Unreal no es muy bueno, pero nos sirve para nosotros para previsualizar cómo va a quedar ese plano final, ¿no? Y entonces una vez que lo tenemos, nosotros ya podemos, digamos, quitar esta imagen y generar ese fondo. De hecho, lo que hemos hecho, aquí vemos 4 planos, por ejemplo, generados. Ni siquiera hicimos una exportación final. Estos son capturas de pantalla directamente del visor con el que nosotros estamos trabajando. O sea, que fijaros la calidad que esto tiene ya, el Unreal 5, que nosotros directamente generamos un screenshot y a nosotros eso ya nos vale para meterlo en el programa de edición, porque además lo podemos generar a la resolución que queramos, a 4K, a Es brutal. 8K o lo que queramos, ¿no? Preguntan por el chat. Sí. Entiendo que no se hizo ningún movimiento de cámara. En este caso no. Teníamos previsto hacer algún movimiento de entrada, algún movimiento de salida. Podíamos haber hecho un falso zoom, ¿no? Que es simplemente pues, ampliar un poquito la imagen y que diera esa sensación. Pero bueno, al final por la falta de tiempo y por la falta de presupuesto y la falta de personal, pues optamos por hacer planos fijos que funcionaran muy bien, que quedaran muy bien integrados y preferimos tener más tiros de cámara que tener unos movimientos de cámara que realmente poco iban a aportar, ¿no? Porque realmente, bueno, para una entrevista, pues ver la cámara, digo, un movimiento de cámara en este caso, pues puede ser una entradilla o una salida, pero realmente durante una entrevista en un plato, la cámara no se suele mover, ¿no? El entrevistado está sentado y los presentadores están en su mesa, con lo cual prescindimos de esa parte, ¿no? Pues yo digo que es la configuración más básica que podemos tener de escenario virtual, que es generar fondos que encajen muy bien, pero que sean fondos fijos, obviamente. Vemos incluso que el de abajo pues ya tiene su desenfoque de cámara porque él ya sabe dónde tiene su distancia focal, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí pues ya empezamos a trabajar con esos fondos y con nuestros planos que tenemos grabados del estudio, ¿no? Esto es simplemente lo que veis abajo en la línea de tiempo, es una sola secuencia, ¿vale? Que es la entrevista con este chico que es desarrollador. Y a la izquierda tenemos un poco el material con el que trabaja el director y el montador. Él monta toda la secuencia con croma verde y me sincroniza el proyecto y entonces a partir de ahí yo ya puedo empezar a generar los fondos. Cada plano lleva un trabajo bastante considerable y decidimos hacerlo también así en Premiere porque o sea, es un poco mezcla de tiempo real y postproducción, ¿no? Porque al final sí que el resultado iba a ser mejor así, ¿no? Vamos a ver un poquito el trabajo que era necesario para cada plano, ¿vale? Nosotros tenemos el plano aquí terminado y tenemos el plano original, ¿vale? Lo primero que hacemos obviamente es eliminar el croma, que en este caso, por ejemplo, es un croma que está muy bien iluminado. La verdad que el estudio está bien preparado y el director se le ocurrió mucho. Ese fondo está muy limpio y realmente se elimina con facilidad, ¿vale? Lo primero que hacemos es decirle, pues este verde me lo eliminas, ¿no? Seguimos teniendo la parte, obviamente, de la mesa, con lo cual hacemos una máscara en Premiere y eliminamos la parte de mesa y dejamos ya solo los elementos reales que se van a integrar con el fondo virtual, ¿no? Que son las personas, la tapa de la mesa, como os decía, los objetos que tienen encima y el sofá. Integramos el fondo, pero vemos que aquí todavía hay algunos efectos. La mesa, obviamente, los tonos de color blancos no coinciden muy bien. Aquí se nos ha ido un poquito esta esquina y en general pues le falta todo una capa que lo integre, ¿no? Entonces sobre eso ya hacemos una capa de ajuste que termina de
de integrarlo todo, que sería esto, ¿no? Que es como queda al final. Como veis aquí ya queda perfectamente integrada la mesa, le damos un sombreadito por aquí y este plano está acabado. ¿Cómo cuántos perfiles o cuánta gente puede trabajar en esto? O sea, ¿qué tipo de perfiles distintos necesitamos para montar una escena como esta? A ver, en este caso pues necesitaríamos, obviamente, el director que está en el estudio. Tenía un ayudante, que yo sepa, tenía 1 o 2 ayudantes que, para el tema de iluminación, el tema de sonido también, porque llevaban 3 micrófonos. Y esa es la parte de plató. Creo que había alguien de producción también con el tema de los guiones. Y luego en pospo, pues realmente una persona. Pero claro, una persona sola tiene sus límites, obviamente. Si hubiéramos tenido más gente, pues se podría haber hecho mucho más, ¿no? Pero que realmente no necesitas un equipo muy grande. Digo, al final, una persona en plató puede hacer varias tareas a la vez y postproducción también. En este caso, incluso el director, como os digo, fue el montador de todo el programa. Vamos a ver otro plano que sí que tenía más complejidad. Tiene muchas más capas de trabajo, ¿no? Este sería el plano terminado. En este caso, por ejemplo, también tenemos en pantalla a Matt Mullenberg, que es el fundador de WordPress, que tuvo la gentileza de participar en el programa. Y esto es como se grabó. Fijaros la desnudez que tiene este plano, ¿no? Que no hay absolutamente nada y hay que llenarlo con todo lo que tenemos, ¿no? Y de hecho nos generó muchos problemas porque aquí la mesa, por ejemplo, no coincidía con la mesa virtual. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, nos centramos un poquito en la parte de los presentadores, hacemos el croma, igual que en el plano anterior. Colocamos el sofá, pero en este caso lo hemos desplazado un poco para que luego coincida con la perspectiva de la mesa. Acoplamos el fondo, pero vemos que aquí pues, le falta mucho trabajo, ¿no? Un poquito la oclusión, ¿no? que decía el compañero. En este caso tenemos un fondo trasero, tenemos un objeto real y tenemos una oclusión delante que va a ser un objeto generado en 3D, ¿vale? Entonces simplemente hacemos otra capa más de recorte, la ponemos por encima y ya tenemos aquí la oclusión que estábamos buscando, ¿vale? Nos queda esta parte de aquí abajo. Lo mismo, alargamos la mesa con otra capa más. Añadimos la pantalla donde está el vídeo que se grabó en remoto y una última capa que termina, digamos, de empaquetarlo todo, ¿no? De igualar los blancos, igualar las sombras y ya este plano quedaría un poquito terminado, ¿no? Kit básico, muy básico, para que podáis empezar a hacer producción virtual si os interesa el tema, ¿vale? Solo esto. Es decir, esta no es la cámara que nosotros hemos utilizado, pero esta es una Alpha 7 de segunda generación que tiene una salida USB 3.0 que se puede utilizar como webcam y se podría integrar directamente al ordenador. Un MSI de segunda mano con una RTX 2060, la más básica del mercado, te puede generar este escenario tranquilamente. Y los trackers, ¿vale? Esto es lo básico. Luego podéis añadirle iluminación, podéis añadirle croma, podéis añadirle trípodes si estáis utilizando o soportes para las estaciones básicas, pero realmente con esto vosotros ya podéis tener una cámara que se mueva por vuestro escenario virtual, ¿vale? Y es un poquito el kit básico. Obviamente de aquí a lo que se utiliza en producciones profesionales, pues ya ahí estamos hablando de trackers que cuestan miles de euros, ¿no? Solo el tracker. Si le añades pantallas LED, si le añades otros programas como puedan ser Infinity, Virtual Set, o sea, programas intermedios que ya tienen una latencia menor y te permiten generar escenarios mucho más complejos, mover la cámara, obviamente, que te generan sombras y reflejos en tiempo real de esos planos de cámara, si ya ahí lo vamos complicando y obviamente sube el presupuesto, ¿no? Pero digo, si queréis hacer experimentos en casa y un escenario como este, con este equipo podríais hacerlo, ¿no? En este caso, de todas formas, utilizamos 3 cámaras. Pero vamos, que para rodar un corto, así una cosita sencilla, con una cámara que tú puedas ir moviendo, con esto podrías generarlo, ¿vale? Y bueno, esto era un poquito lo que quería contaros, sí que he ido un pelín rápido, creo. Podéis encontrarme en mi web, javiersalinas.es, y en Twitter, que soy la Videoteca. Y ahora, pues si queréis, seguimos un poquito con las preguntas y lo que necesitéis. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Bueno, pues a ver, yo creo que somos poquitos, si queréis abrir micros y tenemos así una charla
Y si se descontrola, pues os muteamos a todos y seguimos por chat. Pero vamos a ver. Mira, ¿se puede utilizar multicámara? Sí, de hecho, a ver, tú puedes utilizar varios trackers simultáneos y varias cámaras simultáneas. Se puede perfectamente, incluso con los HTC. Lo que no sé si con el 2.0 parece que sí puedes utilizar varios, pero ya están recomendando que se utilicen la tercera generación de trackers y las nuevas estaciones base que te permiten ya meter 4 estaciones, multiplicar el área de trabajo por 10 por 10 metros, que ya es un área bastante grande, y ahí le puedes meter todos los trackers que quieras. Fenomenal. Si queréis utilizar la herramienta esta de aquí de reacciones de levantar la mano y abrimos, pues eso, micro o quien no tenga micro que lo ponga por aquí por el chat. Mira, Yo levanto la mano Álvaro, venga. directamente. Muchas gracias, Javier. Está súper interesante y muy guay. Joder, lo que habéis hecho con, digamos, relativamente pocos recursos y veces se puede hacer algo muy pro o bastante pro sin una locura de dispositivo, ¿no? Uh-huh. Una preguntilla, que cuando dices que el tracker tiene lag, ¿qué lag tiene? Es decir, ¿de qué hablamos? ¿De segundos, de milisegundos? Milisegundos, pero aún así es demasiado. O sea, un milisegundo de un movimiento de cámara, ya el fondo no va al mismo ritmo que el vídeo. Entonces ahí sí que se nota que hay un pequeño descuadre en el fondo, ¿no? Y es suficiente para hacer que se pierda un poquito el efecto. Como movimientos muy rápidos, ¿vale? Si es un movimiento muy lento, lo puedes disimular. Se puede mitigar un poco este lag, por ejemplo, con programas como OBS, ¿vale? O con algún mezclador tipo Blackmagic, por ejemplo. Entonces tú lo que haces es mandar por un lado la señal de un real y por otro mandas la señal de vídeo. Entonces ahí sí que le puedes meter un delay de tiempo que te permita corregir esa diferencia, ¿no? Y sincronizar los dos planos. O sea, que puedes con OBS intentar retrasar una de las señales para que se te ajuste, ¿no? Efectivamente. Retrasarías la de vídeo, que es normalmente la que va más rápido, y de esa manera se ajusta con la de Unreal. Pero sigue habiendo ahí una pequeña diferencia, y es que, claro, lo que tú estás viendo en plató y lo que te sale por pantalla, sí que al final va a seguir teniendo el delay, digamos, del plano más lento, ¿no? Porque tú al final lo que haces es retrasar el de vídeo para que vaya con el de Unreal, que es un poquito más lento. Pero bueno, se podría trabajar con esa pequeña modificación, ¿no? Ya te digo, sobre todo no hacer movimientos demasiado rápidos, porque ahí es donde más se nota, ¿no? Obviamente. Es un paneo así muy rápido de trípode, pues de repente eso como que el fondo ves tú que se mueve y no va acompasado a la imagen de vídeo, ¿no? Entendido, el proyecto ha gustado muchísimo y hubo buenos comentarios a nivel internacional, incluso de la propia dirección de WordPress, porque no se había hecho nada igual en todo el mundo. Y sé que me consta que han felicitado a la dirección y había tweets en plan de mirad lo que están haciendo en España. Así que eso, con muy poquitos recursos, muchas veces sacamos petróleo. Y yo siempre digo, es que hay veces que no nos lo creemos tampoco las cosas que podemos hacer y que siempre pensamos que lo que viene de fuera es mejor. Y mira, aquí de repente 4 que nos hemos puesto a hacer algo que realmente ha salido así un poco también por el equipo que había, que le ha puesto mucho entusiasmo, mucho trabajo, mucho tal, y ha salido algo que ha gustado mucho, ¿no? Y si lo podéis ver el programa, pues está todo en YouTube. Sí, yo creo que sí que es cierto que a veces tenemos cierto complejo y, joder, hay un nivel de profesionales en todo el mundo de la XR general y de mí así muy bajo. Tenemos un nivel. Y ya dejo paso a otras preguntas. Comentario tonto. Me ha encantado lo del trabajo de Virtual Scout. O sea, estar trabajando, buscando, o sea, me parece ya una locura. Es genial, ¿no? Estoy con las gafas mirando un tiro de plano, sí. Aquí, con Piedro, pongo una casa. Mueven aquella piedra, entra dentro y me mueves aquella piedra y tal. Y bueno, están un poco dentro poniendo, ¿no? Y viendo qué es lo que falta, ¿no? Es un poco también la idea de traer este proyecto, no hacer siempre lo que estamos un poco más acostumbrados, ¿no? La típica experiencia de realidad virtual. Aquí hay muchísimo trabajo, se van a demandar muchos profesionales y profesionales muy especializados en este tema, ¿no? Y vamos, yo creo que al que le guste el tema
es súper interesante. Y trabajo, a ver, y hay trabajos nuevos, por ejemplo, eso como el Virtual Scout, que de repente es un trabajo que no existía y ahora pues hay un tipo que está con una gafa de realidad virtual en un estudio de producción audiovisual moviendo piedras escaneadas. Algo totalmente... Curioso. Sí, sí, es curioso, muy curioso. Sí. Creo que hay preguntas de César y Jean-Pierre y yo os invito a que, Eso si es. podéis, abráis micro y feel free, vamos. Pero, no sé, si no... Si queréis Estoy abrir almorzando, lo siento. vale, ¿Eh? que no puede, que está almorzando, creo. Ah, Vale, pues Jean-Pierre pregunta, una pregunta, ¿cuánto tiempo te tomó armarlo? Y qué felicidades. Pues muchas gracias, Jean-Pierre. Aproximadamente desde que empezamos con el diseño del plató hasta que se terminó, un mes, pero un mes de ratos libres. Es decir, un mes de trabajar 1 o 2 horitas al terminar la jornada. Y la última semana sí fue un poquito más complicada, especialmente para el director que estuvo editando hasta la hora antes de empezar la emisión del programa. Pero vamos, yo te digo, un mes en ratitos libres. Hay otra pregunta de César que no sé si puede abrir micro y quiere, o si no la retransmito yo. Sí, sí, Mira. se lo Hola, César. pregunto. Es que no sé si me he tenido que ausentar, cosas de tener una niña de 7 años correteando por aquí. Y me preguntaba, ¿elegisteis el tema de hacerlo todo con postproducción por el tema de la latencia? Pero si os hubieseis planteado hacerlo en tiempo real, ¿qué crees que se necesitaría para hacerlo? Me refiero con un real, pero intentar emitir directamente la señal que sacarías desde un real. A ver, probablemente, o sea, hubiéramos necesitado más trackers, ¿vale? Por lo menos uno por cámara. Movimientos de cámara suaves y limitados en cuanto a que no podemos cambiar en tiempo real la distancia focal, por ejemplo, o la apertura. Y probablemente hubiéramos metido, bueno, de hecho había un mezclador Blackmagic en el estudio. Probablemente hubiéramos hecho los cromas y todo eso con la mezcladora en lugar de con un real, ¿vale? Porque esto es algo que, te digo, el croma en un real no está muy bien definido y el resultado no es bueno. Entonces, probablemente hubiéramos utilizado este sistema, digamos, para hacer una vista previa, pero hubiéramos sacado las señales por separado. Es decir, la cámara que lleva su tracking de un real en una salida, por ejemplo, por otro tipo de tarjeta tipo Blackmagic, por SDI probablemente, sacar una salida limpia y de la cámara real con croma meter otra salida limpia en el mezclador y ahí hacer la mezcla de croma. ¿Vale? Eso creo que hubiera sido lo más eficaz en ese caso. Y sobre todo el que pudiera haber estado yo en el rodaje, que por ejemplo en este caso yo no podía estar. Entonces, bueno, se rodó un fin de semana, se rodó durante un día entero, una jornada entera, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar en el plató. De hecho, no tuvimos ni siquiera el plató terminado para que ellos lo vieran antes. O sea, fue un poco ahí está la maestría del director de él tener en la cabeza todo lo que quería hacer, saber cómo se hace una realización y luego eso, obviamente, para los técnicos que trabajamos detrás, nos facilita mucho el trabajo, ¿no? Pero bueno, sobre todo haber estado todos allí en el plató hubiera sido, pero bueno, un poco más equipo, no mucho más de lo que tenemos, ¿no? Y otra pregunta más, que tampoco sé si la has comentado. ¿Cómo posicionasteis los elementos físicos? ¿Utilizasteis los trackers para colocar el sofá en la misma posición o luego fue un ajuste a posteriori? Bueno, realmente se coloca todo en el escenario, un poco como queda bien en cámara, que al final es la prioridad, ¿no? Que el plano esté bien compuesto. Y nosotros a partir de ahí sí que para sincronizar las cámaras necesitamos un punto cero, simplemente, un 0,0, y ya una vez que el tracker se mueve, pues el tracker está a 2 metros con la cámara, pues nosotros ya sabemos que en un real está a 2 metros. Pero no, realmente primero se compone, aunque sea croma verde, pues tú compones el plano, por ejemplo, para que el encuadre consiga meter el sofá, la parte que te interesa, y la mesa de los presentadores, y así en cada plano. Y a partir de ahí es donde se colocan ya las cámaras, ¿no? Ya te digo, y a partir del punto 0,0, digamos, en un eje de 2 dimensiones, ya, bueno, tendríamos Z también, que obviamente nos lo da el tracker,
ya es donde iríamos situando las cámaras, ¿no? Vale, perfecto, muchas gracias. Nada, a ti. Pues, ¿más preguntas para Javier? No os cortéis. Y ahora es un poquito charlar y debatir un poquito de todo esto. Es que esto que es tan nuevo, yo no entiendo nada, entonces no puedo debatir, solo admirar. Pero bueno, muchas gracias, es súper interesante, la verdad. Y una pregunta, vosotros, o sea, si una empresa os pide a ti directamente, en plan, quiero hacer esto, lo mismo que has hecho para WordPress, también lo harías, entiendo, cogerías a gente de freelance y lo podrías montar. Sí, bueno, de hecho hay un par de proyectos por ahí y hay gente ya que se ha interesado. Yo os digo que esto es, o sea, se ha hecho este proyecto para WordPress, pero hay productoras por ahí que están ya pidiendo quieren tener esto, ¿no? Platos de croma había muchos y no todo el mundo tiene la capacidad de poner pantallas LED, pero eso no quiere decir que no puedan hacer producción virtual. Y ya Pero- hay. Dime, Dime. perdón. Pero el ejemplo que hemos visto que es bastante, o sea, real, se podría hacer lo mismo, pero en plan fantasía, ¿no? Ahí no hay límite. Claro, por supuesto. O sea, el plató, bueno, hicimos un plató tipo plato de televisión porque era un poco lo que se quería hacer, pero realmente sí que, o sea, como habéis visto lo de la moto, es decir, ese escenario de rocas por detrás, pues perfectamente podíamos haber puesto el sofá plantado ahí en mitad de las rocas, es decir, ahí ya es otra de las cosas que tiene ahora la producción virtual, ¿no? Que tú puedes tener en el mismo sitio todos los lugares que quieras. Es decir, ¿quieres una playa? Tienes una playa. ¿Quieres un bosque por la noche? Pues te lo cargas en el ordenador y lo tienes, ¿no? Incluso también lo bueno que tiene es, sobre todo también el control de la luz, ¿vale? Que tienes un control absoluto sobre la iluminación, no estás a expensas de lo que quiera el tiempo, ¿no? El clima. Y además que puedes volver a cargarlo en un momento dado. O sea, al día siguiente dices, pues se nos olvidó rodar tal plano. Pues me vuelves a cargar el escenario y volvemos a rodar ese plano. Así tiene una cantidad de ventajas que obviamente todo esto no se mueve, esta industria no se mueve así si no es porque realmente hay una gran ventaja, ¿no? Entonces, también el otro día me preguntaban, ¿es una cuestión de costes? Pues obviamente también, ¿no? Imaginaros un equipo como el de Mandalorian, que puede tener 200 personas, 200 técnicos en rodaje, llevártelos a Túnez a rodar y luego llevártelos a Noruega y luego llevártelos a no sé dónde, 3 semanas y que luego te haga mal tiempo y imaginaros, y claro, ellos harán sus números y dirán, pues nos sale más a cuenta gastarnos $1 millón en montar estas pantallas o lo que les habrá costado, no sé cuánto será porque si he visto el plato Stagecraft de Mandalorian, es una cosa brutal. Y porque es una pantalla gigantesca que rodea todo, semicircular, y otra en el techo. Claro, lo que les habrá costado, pero probablemente es una cuestión también de costes, ¿no? Que se ahorran costes y sobre todo que es una inversión que tú haces ahora y te sirve no solo para esta producción, sino para muchas otras, ¿no? Luego te digo, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, efectivamente podía haber sido cualquier escenario y bueno, si veis un poquito también la galería de Megascans, cada vez están incorporando más sitios. Ellos tienen un equipo de gente que va por el mundo escaneando sitios, haciendo fotogrametría y los están convirtiendo en assets virtuales para que tú puedas montar tus escenarios. Es una barbaridad lo que están haciendo ahí. Brutal. César tiene la mano levantada. Sí, yo es que ya estoy muy acostumbrado a esto de levantar las manos y tal, cosas del teletrabajo. Sí, quería preguntarte si, como estáis usando Unreal, si os habéis planteado algún proyecto con MetaHumans. Tenemos proyectos con MetaHumans, de hecho estamos esperando que nos lleguen un par de trajes de captura y a partir de ahí pues sí, poder empezar a hacer algo con MetaHumanos y con... Y bueno, si todavía no habéis empezado, a lo mejor esta pregunta es un poco prematura, pero ¿tú por dónde crees que va la cosa? ¿Mejor montar un croma o mejor montar un sistema de captura y hacerlo todo virtual con animación 3D, incluidos los actores? Es que depende de lo que quieras hacer. O sea, si es muy, muy fantástico, si quieres hacer Arcane,
¿vale? Utiliza todo captura de movimiento y captura facial. Y lo haces todo en 3D. Si quieres hacer ficción con actores reales, aunque mezcles escenarios virtuales, obviamente vas a necesitar esas personas en el set, ¿no? Entonces ya tendrías que tirar por croma o pantalla LED. Depende un poquito del propósito de la producción, un poquito lo que quieras. Nosotros en este caso obviamente tenemos personas reales que tenemos que integrar en un fondo virtual, eso no tenemos otra opción, pero que en un momento dado hubieran decidido que en lugar de personas hubieran sido monigotes, pues lo hubiéramos hecho con captura de movimiento, claro. Más que monigotes, yo me estoy planteando el tema de si ya hemos dado el salto a evitar el valle inquietante este de los actores virtuales. Ah, bueno, vi el otro día una demo, ¿cómo se llamaba esta gente? Y ahí yo ya sí que me convencí de que ya salimos del valle. Pero esperar un segundito porque os lo pongo, porque es algo realmente espeluznante. Hombre, espeluznante, pero atractivo. Atractivo, sí, atractivo. Un poco de todo. Creo que era esta, Ziva Dynamics. A ver si lo tengo por aquí. A ver, voy a compartir un momentito la pantalla. Esta tiene apenas 10 días, ¿eh? Espera, se me ha ido la pantalla. Aquí. ¿Estáis viendo, no? Sí. This A la type of derecha la virtual actriz real, human a la interactive izquierda face la actriz performance de can only be 3D. executed with real-time software from Ziva Dynamics. Hey, what's up guys and welcome back to Ask Enki. Today we're taking Eso a es look 3D. at Ziva. Actually, this is a quick update from the folks at Ziva Dynamics, the very same creators of the Ziva VFX tools that you can use to create muscles. So we've already talked about the O sea, fact esto that ya they do evidentemente tiene have un the realismo. Ziva Esto sí, VFX, porque which tú, has a couple of porque yo license sé que types es that 3D, includes pero esto the se lo pones a studio cualquier persona licenses, indie licenses, academic licenses, y and no so lo va a on. And by the distinguir. way, if you would like to get their free assets, which you can use to test their muscle simulation tool, you would like to come through and check it out. So I'm going to put this link in the description so you can see the beautiful things that you Tienen can do. animales, tienen... Meanwhile, today's update Se ha is quedado el audio del vídeo. a tool Ah. that they just announced, and Vale, espera que lo paro. Vale, Es o sea, brutal. eso ya... creo que ellos detectaron esta empresa cientos de micro gestos que tenemos al hablar, ¿no? Que un rig normal de cara no te puede dar. Y mediante su inteligencia artificial pues han conseguido toda esa expresividad que tienen, ¿no? Aparte de que el modelo está hecho, y eso está hecho en tiempo real, por cierto. Esos movimientos son en tiempo real. Con lo cual, vamos, a mí no me cabe duda que sí, de que de aquí a un tiempo tendremos actores virtuales que serán O indistinguibles sea, de los reales. a corto plazo set croma virtual, a largo plazo captura de movimiento y actores Probablemente sí, virtuales. A medio plazo. probablemente sí. Probablemente sí. Yo no sé, los actores, la verdad, puede que sean esas profesiones en riesgo, ¿no? Venderán su escaneo corporal y facial. Bueno, Pero las para siempre. marionetas necesitan marionetistas. O sea, Efectivamente, también. Mira el que hace de Gollum. Ese señor no para de trabajar. Y él, sí, y él hace solo eso, ¿no? Él hace... Vale, pregunta Luis Delgado. Sí, si quieres activar micro, sin problema, Luis, pero si no, retransmitimos nosotros. Vale. Pues, por favor, ¿nos podrías explicar de nuevo cómo interviene en la escena la iluminación incorporada en Unreal Engine en su versión 5? A ver, necesito por aquí, nos pongo un momentito el plano. Bueno, no está muy... Mira, aquí con esto yo creo que lo vemos bien.
Vale, aquí, por ejemplo, tenemos luces de neón, digamos, que están en el escenario. Tenemos un par de focos de contra y tenemos un par de focos frontales. Realmente la iluminación en RTX en tiempo real funciona igual que la iluminación normal. Tú pones la luz, la vas moviendo por el escenario y ves cómo refleja y cómo es absorbida por todos los materiales. Es tan realista, te digo, es como estar poniendo luces reales. ¿Vale? Esta luz, por ejemplo, de contra la mueves, las sombras se mueven en tiempo real. Y luego tienes un montón de tipos de iluminación distintas. También utilizamos perfiles de color que son como de forma de luz, ¿no? Son los perfiles IES, que son perfiles reales de lámparas, ¿no? Cada fabricante, cuando publica o fabrica una serie de lámparas, pues cada lámpara tiene un perfil IES, ¿no? Y es un poco el dibujito que vosotros veis cuando se proyecta una lámpara sobre la pared, ¿no? Que siempre tiene como una forma de sombras y de luces, pues eso también le da más realismo. De hecho, bueno, aquí parece que tenéis un poquito, no sé si lo veis, ¿vale? Eso es parte del perfil. O incluso esta que está aquí, ¿veis? Que tiene una parte de sombra, una parte más iluminada en el centro y otra arriba, ¿no? Todas esas cositas al final le van dando realismo. Y luego los materiales emisivos también son muy, muy realistas en Unreal. Es decir, tú puedes hacer un neón que es perfectamente igual a un neón real, ¿no? Y luego ya os digo, las gráficas, sobre todo es el tema de la gráfica en tiempo real. Yo utilizo en 3D Studio los IES de la marca ERCO. Efectivamente, cada fabricante tiene sus perfiles IES. En Unreal tú le puedes decir a cada lámpara que tenga su perfil correspondiente y te haga estas formas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que haces una linterna de mano, pues las linternas obviamente tienen su forma, ¿no? Su dibujo. Y eso al final te da un montón de realismo. Sobre todo también, incluso para experiencias de realidad virtual, lo habréis visto seguramente, que las lámparas tienen su forma, ¿no? Pues eso lo tiene también. Y luego lo que veis arriba también, este fondo que está por detrás, es un HDR, ¿vale? Un fondo de HDR que es un fondo esférico que tiene todo el escenario y al final también proyecta luz sobre todos los objetos 3D que están aquí, ¿no? Y también le da un poquito más de realismo. Y luego, claro, luego ya tenés el tema de las sombras, todo esto con Ray Tracing activado y subido de calidad, pues te da un realismo bastante bueno, bastante cercano a las luces reales. Comenta Luis que él utiliza en 3D Studio los IES de la marca ERCO. Efectivamente, lo que os digo, cada fabricante tiene sus perfiles IES y hay un montón de galerías donde podéis descargarlos, ¿no? Y comenta César, pregunta que si has probado a meter materiales cromados. Efectivamente, sí. Aquí tenemos, mira, aquí se ven. Todos los soportes que tienen los monitores son cromados y funcionan muy muy bien. Funcionan súper bien los cromados con un Unreal 5. Aquí fijaros también ese reflejo que tiene en el parqué la mesa, ¿vale? No solo son las sombras, son los reflejos. Es decir, es cómo absorben los materiales la luz y cómo la reflejan, ¿no? Es súper realista. Esta forma que tiene esta luz aquí también. Al final todo esto con otros programas no se podía conseguir. Se podía conseguir antes con renders de muchísimas horas. Si yo al final una escena como esta pues se podía hacer con Maya, con 3D Studio antes, pero igual lo dejabas toda la noche. Pero ahora lo potente de las RTX y de Unreal 5 es que lo tienes en tiempo real, que es lo más alucinante de todo, ¿no? Que tú estás trabajando con eso y realmente estás viendo los cambios en el momento, no tienes que esperar a que se haga un render, ¿no? Es muy potente, la verdad que la tecnología en tiempo real y bueno, ya con pantalla LED pues debe ser la locura, ¿no? Veros los vídeos si podéis de producción virtual porque son alucinantes. Cómo cambian el sol de repente y va por un lado y lo vuelven a poner arriba y están como sí, un procesador atmosférico, ¿no? Comenta César, ¿y emplear como mapa el vídeo? No sé, ¿a qué te refieres, César? Emplear como mapa el vídeo. ¿Has probado a meter materiales cromados y emplear como mapa el vídeo? Como mapa, no sé si te refieres para aportar iluminación. No, no podrá. Bueno, seguimos con... Entiendo que se refiere a eso, ¿no?
Sí, Como mapa sí, de sí. entorno el vídeo o algo así, ¿no? Sí, Ah, vale. se puede, en lugar de un HDR fijo, se puede utilizar un vídeo esférico, por ejemplo, también. Yo he utilizado, por ejemplo, muchos vídeos 360, de una GoPro 360, una GoPro Max. Me grabo mis propios cielos también y mis atardeceres y luego los pongo ahí, ¿no? Pero realmente los cielos que te genera Unreal son tan realistas que, vamos, tampoco hay mucha diferencia con un cielo real, ¿no? Dices, César, eso, que para que se vea en el cromado el vídeo. Sí, en este caso, por falta de tiempo también no fuimos tan allá, pero porque el vídeo, si te fijas en el plano que se veía en la pantalla, lo pusimos a posteriori. Pero realmente si lo hubiéramos metido en la pantalla, en el propio escenario, sí que proyecta iluminación. Sí, y funciona muy bien. Se ve sobre el suelo también. Lo que pasa es que, claro, eso nos hubiera obligado a exportar la secuencia completa del escenario con el vídeo. Todo lo que durara ese vídeo en la pantalla lo teníamos que haber exportado. En lugar de un solo fotograma, hubiéramos tenido que exportar la secuencia entera del señor hablando en la pantalla y tal, pero sí que efectivamente le hubiera aportado mucho más realismo, porque se genera la luz sobre el parqué, sobre los materiales, sobre los cromados y siempre quedan bastante mejor, ¿no? Y Luis comenta, ¿crees que UE marca la diferencia en su versión 5 para este tipo de proyectos por su nuevo sistema de iluminación, sobre todo con respecto a Unity? A ver, este tema es complicado porque sé que hay mucha gente que usa Unity y probablemente hay gente que domina mucho Unity y puede conseguir cosas mucho mejores que las que pueda conseguir otras con Unreal, ¿no? Pero yo creo que sí, que sobre todo en la versión 5 están muy enfocados a este tipo de producciones. Incorpora un montón de herramientas que realmente están hechas y creadas expresamente para la producción virtual. Y como las conexiones NDI, como no sé, un montón de ellas, ¿no? Pero yo creo que sí que marca la diferencia. Y bueno, no sé si visteis el otro día la demo de Matrix, que sacó Unreal, es completamente alucinante. Eso sí que es ya una fusión entre cine y videojuegos a un nivel de calidad que no habíamos visto nunca, ¿no? Y eso, toda esa iluminación temporal y sobre todo la manera en la que generan el tema de los polígonos y tal, es como que parece ser que es un antes y un después, ¿no? Pero bueno, hay que ver de todas formas. Yo digo, yo en Unity hace ya tiempo que no lo toco, no sé realmente ahora mismo las herramientas que tiene, pero sí es verdad que el paso que han dado con la compra de esta empresa de efectos digitales, habrá que estar pendiente, ¿no? Esto al final es como todo. Las herramientas pueden cambiar mucho en 5 años. A lo mejor Unreal es ahora mismo lo más de lo más y a lo mejor en 5 años hay otra que le ha comido por los pies, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces. Bueno, y ya vamos con la última preguntilla. Bueno, comenta César que solo con Anita y la iluminación es una pasada. Y Jean-Pierre, ¿y hay iluminaciones de licencias con el tema de UR? De Unreal, me imagino. Ah, Unreal, vale. Ok. Creo que hay una limitación en cuanto a los ingresos que tú generas con tu proyecto. No sé si es a partir de $100.000 que tú empiezas ya a pagar licencia, creo, ¿eh? En este caso, como son proyectos voluntarios, altruistas y sin retorno de inversión, no nos preocupa. Pero para proyectos personales y tal es completamente gratuito. Pero creo que eso que hay que empieza a pagar licencia a partir de 100.000 euros de ingresos o algo así. Fenomenal. Todos queremos pagar, Pues dice. sí, eso dicen. A ver, el proyecto realmente, porque hemos usado Premiere, bueno, porque teníamos licencias, pero se podía haber utilizado cualquier otro editor como DaVinci, por ejemplo, y el resultado hubiera sido el mismo y hubiera sido todo usando software gratuito. Así que el único coste realmente aquí fue el alquiler del estudio y de la iluminación y de las cámaras. El resto realmente se podía haber hecho todo con programas gratuitos, ¿no? La verdad es que es brutal lo que se consigue y las velocidades bueno, de cómo evoluciona todo tan rápido y lo que hace un año era impensable y bueno, poco a poco. Sí, yo pienso sobre todo eso, que hace 5 años tener esta potencia en tu ordenador era imposible. Esto solo lo tenían en Hollywood y mira ahora las capacidades que tenemos, ¿no? para hacer producción y para hacer estos fondos.
Pues nada más, bueno, están comentando que dejan por aquí el mail. Vamos a compartir esto en el canal de Discord, entonces, bueno, tenéis ahí dentro del chat, bueno, el canal de Discord donde hablamos y debatimos de todas estas cosas y donde Javier nos contará un poco más, nos dará las especificaciones estas que nos ha comentado antes. Y bueno, nada, solamente darte las gracias porque de verdad que ha sido un placer escucharte y esto es una pasada y yo creo que muchos iremos a bichear un poquito más Unreal a partir de esto y nada, y que Gracias cualquier a vosotros cosa. y estoy por Discord también. Cualquier cosita que necesitéis, pues por ahí nos vemos, ¿vale? Perfecto. Y gracias a todos por este ratito y por asistir. Y cualquier cosa, pues eso, estamos en el Discord. Feliz gracias. tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Ya, Hasta muchas luego. gracias. Gracias. Adiós. Ya.